Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто не невестная, Царице Мати Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla Raúl Aparicio, que es sacerdote católico, salteño, que hace muchos años vive en Rusia, actualmente es párroco en una ciudad llamada Nalchik. Vamos a hablar con el padre Raúl acerca de una de las realidades más profundas y quizás más difíciles de entender, que es la realidad de la salvación. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eugenio? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, la dificultad que uno encuentra cuando reflexiona acerca de la salvación radica en parte, me parece a mí, me vas a decir si me equivoco o no, en que no se entiende mucho de qué Dios vino a salvarnos, porque no somos tan malos, o sea, no somos malos, somos buenos, ¿no? Somos débiles, quizá nos equivocamos en cosas, estamos llenos de miedos, no sé, de errores, nos falta experiencia. Pero, ¿qué es esto de la salvación? ¿Por qué es tan importante esta idea que, bueno, que está representada aquí en el mural que tengo, en el mosaico que tengo detrás mío del buen pastor, ¿no? Que busca a la oveja perdida? ¿Por qué somos o nos considera el Evangelio ovejas perdidas que necesitan ser rescatadas? Contame, a ver. Realmente, Eugenio, el tema de la salvación también es un tema muy amplio. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos esos lugares que el hombre no ha tocado, nos damos cuenta de que todo trabaja perfectamente bien. Los pájaros vuelan, las plantas crecen, los animales se multiplican. Y después vemos cuando el hombre entra en cualquier punto del mundo, no hace falta cualquier punto. Enseguida el ecosistema comienza a sufrir, muchas especies comienzan a desaparecer, comienza un gran desequilibrio. Cuando nosotros miramos la naturaleza, vemos cómo esa cadena de organización está tan estructurada. Una especie depende de la otra. Y cuando miramos todo, vemos como que el hombre no entra en ningún lado. El hombre es libre de todas. El hombre puede estar tanto en la Antártida como en el desierto, como en la tundra rusa, en cualquier lado. Y nadie depende del hombre y el hombre medio que no depende de nadie. El hombre usa todo. Como que el hombre no está encerrado en ese ecosistema. Cuando uno lo ve a la naturaleza limpia, digamos, la naturaleza pura. Y sobre todo vemos cuando el hombre entra, cómo comienza un cierto desorden. Desequilibrio ecológico, la atmósfera que se calienta por los gases de la producción, talamos todos los bosques, después comienzan un montón de problemas climáticos, inundaciones, y nos damos cuenta de cómo el clima y el mundo va cambiando. Entonces uno se da cuenta, ha entrado el hombre y antes de ir la naturaleza toda a estar mejor, la naturaleza sufre. Eso ya nos habla de que el hombre no es un ser ligado a la naturaleza, ni atado a la naturaleza, ni atado a ningún cordón de la naturaleza. El hombre es otra cosa, el hombre es un ser libre. Y nos damos cuenta como uno de los primeros elementos donde aparece el hombre, aparece cierto desorden, aparece la basura, grandes ciudades, aparece basura, donde a veces uno llega a un lugar precioso, encontrás botellas tiradas, bolsas tiradas, basura. El hombre ha llegado a un lugar lindo, comió
tiró y se fue. Ni siquiera va a pensar que va a venir otra persona que también sea lindo para otros. Entonces vemos cómo ese hombre que entra en el mundo, entra haciendo desorden. Después cuando uno comienza a ver un poco más adentro de todo, nos damos cuenta cómo en muchas esferas de la vida humana aparecen tantos desórdenes, desórdenes, desórdenes. Y uno dice, el hombre, ¿de qué necesita salvación? Un elemento es eso, ¿no? O sea, el hombre es muy desordenado, el hombre es un ser que se ha hecho muy egoísta, que piensa en él mismo, yo, hoy día, lo que viene mañana, qué problema pueden llegar a tener por mis errores hoy, tampoco nos interesa mucho. El hombre ha empezado a cerrarse, está muy cerrado en él mismo. En nuestro tiempo está tan cerrado que no nos hace falta nadie. ¿Por qué? Porque uno ve ahora hasta un niño. Antes, aunque sea, no hacían falta amigos para hablar, jugar a la pelota, pelearnos, reconciliarnos. Ahora no hace falta solamente un teléfono. En el teléfono tenemos todo, y el juego, y la información, y el mundo no existe. Vemos un hombre cerrado. Pero eso está, ¿qué es la salvación? ¿Qué es eso de la salvación? Lógicamente que yo hago hincapié o tomo como punto de partida un dato revelado. Un hombre creado a una imagen de Dios, como lo dice el libro del Génesis. Pero incluso, aunque no lo dijera ahí, el hombre es un ser espiritual porque no es un ser limitado con todas las limitaciones que tiene toda la naturaleza, que es en sí misma material. El hombre aparece como otra cosa. Vos te das cuenta de que el hombre no es copia de algo. El hombre es realmente un ser que en su interior tiene muchos elementos divinos, muchos elementos de la divinidad, y porque ha sido creado, no ha sido donada una imagen. Entonces somos una imagen de Dios. Y decimos, bueno, ¿pero qué es Dios? Dios en sí mismo es unidad, aunque sea Trinidad, es uno. Dios en sí mismo es dar, Dios Padre que le da a su Hijo todo, el Hijo que le da a su Padre todo, y de esa comunión de dones entre el Padre y el Hijo tenemos el Espíritu Santo, que es recibir y dar amor. Y vemos que esa divinidad no es nada más que, es un ser que da, que siempre ha dado. Y por lo tanto uno lo ve en sí mismo, ese permanente dar. Y por lo tanto, si el hombre en algo es imagen de Dios, es imagen de Dios en la unidad, es imagen de Dios en el don, en dar. Por eso justamente en la naturaleza humana ese dar es una cosa natural. Por eso uno recibe hasta incluso una gran satisfacción interior cuando uno ha dado algo a alguien. Cuando uno recibe, vos te sentís limitado, bueno, yo no tengo, alguien me ha dado. Realmente que uno se alegra porque alguien me ayuda, pero en el interior uno lo siente como una cosa no natural. A el dar nos alegra como algo natural. Entonces vemos ese hombre que en su espiritualidad no es más que unidad, don y amor, que es obra de ese ser espiritual supremo, como uno, su centro de unidad, da la vida a todo y a todos, hasta al mosquito más insignificante, y un ser que ama, que se comunica. Y vemos que en el hombre justamente esa imagen está rota. El hombre se ha puesto muy, muy controvertido, el hombre es un hombre que se divide permanentemente, el hombre está todo el tiempo en guerra, y lo vemos ya en la historia humana, a donde nos vayamos, hacia el pasado, guerra, división, esa permanente pelea del hombre con el hombre, y esa incapacidad muchas veces de amar. Si uno dice, ¿cuál es la salvación que necesita el hombre? El hombre necesita antes que nada la unidad. La unidad que la perdimos en la cabeza. No tenemos más ni unidad intelectual,
no existe más la verdad como unidad. Ahora ya cada uno tiene su verdad. Yo pienso así, vos pensás así, estamos todos bien. Somos distintos, nunca vamos a estar juntos, ni nunca vamos... ¿Por qué? Porque ni siquiera nos interesa la verdad, buscar la verdad, dónde está la verdad. Anulamos la verdad y al anular la verdad perdimos la unidad intelectual, incluso en el orden social. Vemos un hombre que está dividido entre su pensamiento y sus deseos. Conozco la verdad, sé que tengo que hacer esto, no lo quiero hacer. Sé que esto está mal, no, tampoco lo quiero hacer. Desobedecer a los padres, defraudar a un amigo, quedarme con lo que no es mío, hacerle daño a alguien. Lógicamente que en la cabeza sabemos de que eso no se hace, pero el corazón no tiene fuerza para seguir. El hombre hoy es un hombre roto, es un hombre dividido en su interior. Esa división que después pasa a la división familiar, ya pensar en una pareja para siempre, para la eternidad, no. Ahora sí, vemos, probamos, el hombre, bueno, pruebo esto, pruebo aquello, pero esta unidad familiar que se ha perdido ya desde hace tanto tiempo, cuando un hermano mató a su propio hermano. Simplemente no le gustó que al hermano las cosas le salían mejor. Fue y lo mató. Caín Abel. Esa división que entró en la naturaleza humana ya de hace 1000 años, miles de años, que nos tiene siempre divididos. Esa división que ha entrado en las sociedades, esa división que sigue dentro de las iglesias. Yo soy católico, yo soy ortodoxo, que porque eso es así, que porque quién es el que está con quién es el que... División, división, división. Estamos todo el tiempo dividiéndonos. Y justamente la división, como ya lo sabían los filósofos de hace miles de años, es la gran enfermedad de la unidad. Lo que se divide, después se enferma, después muere. Y vemos las grandes civilizaciones que justamente murieron por sus divisiones. Vemos un hombre que se ha hecho incapaz de amar. Amar, que es un don, y ese don gratuito que no exige del otro lado la reciprocidad, simplemente porque es persona, yo soy persona, estar más capacitado, ese hombre que es un ser que da, digamos así. Entonces cuando uno ve, incluso yo ahora ni siquiera me refiero a grandes cosas malas o a personas que, no hablo de homicidas, no hablo de... Hablo simplemente de uno mismo. Entonces muchas veces uno vive y después llega a la conclusión de que está insatisfecho con su vida. ¿Para qué he vivido? ¿Cómo he vivido? ¿Para qué vivo? Hago todo bien, voy al trabajo, le doy de comer a los hijos, respeto a mi mujer, cumplo las leyes del Estado. Pero se siente mal. Se siente vacío, se siente aburrido, es una vida gris. Y dice, ¿dónde está el problema? El problema está en que el hombre ha perdido, por su propia culpa, porque justamente estas divisiones son cosas nuestras, las hacemos nosotros las creamos. Es hacernos egoístas, es un acto propio, o sea, pienso en mí mismo, yo, mi mundo, mis problemas, mis enfermedades, mis deseos, lo que me gusta, lo que no me gusta, y me cierra, y nos cerramos más y más y más. Entonces, ese hombre que no está nunca satisfecho con lo que hace, hizo un montón, construyó la casa, tiene hijos, tiene mujer y sigue insatisfecho, buscando qué no sabe. Ese hombre nuestro que es un hombre vacío. Y nosotros sabemos que un recipiente está vacío cuando está roto. Está roto y pierde, gotea. Entonces, como está vacío, no puede juntar dentro del mismo y ya no es tan importante qué es lo que haga o lo que no haga. Puede hacer mucho, pero se siente vacío. Siente una vida que fue, ¿cómo se dice en español? Inútil. ¿Para qué hizo todo esto? ¿Para qué se cansó? Como tantas veces me ha ocurrido durante el ejercicio pastoral, cuando llegas a los ancianos, que te dicen, he vivido toda la vida y a la vida no la he visto. Pues ese hombre que vive y que no vive, pues decís, ¿de qué salva? ¿Qué es esa salvación?
Y justamente esa salvación que nos ofrece Dios, si yo digo Dios es ese ser bueno, ese ser que es origen, ese ser que sabe para qué existen todas las cosas, que nos ha dado un fin, y ese fin nuestro que es esa unidad, esa armonía, ese don, ese amor que no tiene límites, ve que esa obra está herida, esa obra no funciona por su culpa, por culpa propia. Y entonces Dios intenta ayudarnos, porque en definitiva la salvación no es más que una ayuda, porque vos que sos marinero, que sos un hombre de mar, una persona ha caído afuera del barco y vos le tirás un salvavidas, le tirás algo que lo ayude a mantenerse hasta que alguien lo saque. La salvación no es más que dar una ayuda. Y ese Dios que nos da una ayuda para encontrarnos a nosotros mismos. Lógicamente que él podría hablar desde las nubes, como luz, como energía, mostrando su grandiosidad, enseñándonos. Pero Dios no obra así, Dios obra más naturalmente. Él obra muy naturalmente. Y por eso nos da como ayuda otro hombre. Otro hombre que es un milagro de la misericordia y el amor de Dios. Ese hombre que es hombre y es Dios, Jesucristo. Pero que en esa ayuda que nos da Jesucristo no es más que encontrarnos a nosotros mismos con una naturaleza humana sana, una naturaleza humana que no está herida por el pecado. Y por eso vemos a un Jesucristo que vive una vida completamente normal, 30 años de su vida, es hijo, ayuda al padre, se ocupa de la madre, una vida que pasa completamente en silencio. Por eso cuando llega se preguntan los vecinos, ¿de a dónde le viene a este tanta sabiduría si este no es el hijo de José, no es el hijo de María? O sea, vivió ahí como uno de todos, ayudaba, trabajaba. Entonces, él vive una vida simple, una vida de trabajador, una vida de hijo, una vida de amigo, una vida de familiar, una vida de familia. Y justamente, y con esa vida va a sanar la vida. Entonces estamos viendo un Jesucristo que cuando comienza a manifestarse, nos dice, sean humanos. Y ese primer acto de la humanidad es reconocer sus límites. Yo hice esto, me equivoqué, mentí, robé, ofendí, no obedecí a mis padres, fui una persona ingrata. Dice, date cuenta, hiciste mal, pedí perdón. Entonces, ese es el arrepentimiento, que no es más que un reconocimiento del propio error. Esto lo hice yo y lo hice mal. Ese Jesucristo que se presenta como el que está siempre al lado. No importa, estás enfermo, viene a ayudarte. Estás con hambre, te da un pedazo de pan. Moriste, te resucita. Por eso cuando vemos la vida de Jesucristo como Jesucristo, nos damos cuenta de que es un hombre que nos ayuda a encontrarnos con la imagen del hombre, saber cómo tenemos que ser. Y porque en ese Cristo vemos un Cristo uno, un Cristo que lo que dice, lo hace. Porque él dijo antes, si te han dado un golpe en una bofeta, en una mejilla, pone la otra. Y después en la cruz, pone una, la otra, la frente, la cabeza. Hagan lo que quieran. Él dijo, no devuelvan mal con mal. Y en la cruz, ante tanto mal, simplemente devuelve bien. Entonces es un hombre uno. Él dijo y hace. Vemos de que es un hombre generoso, siempre está dando algo. A uno le da el perdón, a otro le da una enseñanza, a otro le da un poco de pan, a otro le da la salud. Cristo en todo su evangelio es el que está permanentemente dando. Y entonces justamente en ese dar es una obra, pues, encarnada, materializada de ese dar de Dios.
que es un Dios que está siempre dando la vida, conservándola, cuidándola. Entonces vemos un Cristo que se presenta misericordioso. Le hacen tanto mal porque lo abandonaron, lo traicionaron, lo negaron, lo escupieron, lo patearon, le pegaron, lo crucificaron, lo desnudaron, lo humillaron, se rieron de él. Y él responde simplemente con un perdón. Entonces, él perdona. Y justamente voy a decir, ¿de qué salva Jesucristo? En definitiva, Dios como Dios, y ese Dios en la obra de Cristo nos salva de las cosas que hacemos sin saber qué es lo que hacemos. Por eso ahí en la cruz voy a decir, Padre, ellos no saben lo que hacen, perdónalos. Él justamente hace hincapié, toda esa salvación ni siquiera es el dolor de Cristo, porque ese dolor de Cristo es el efecto natural ante un golpe, porque si te pegaron, te duelen, te crucificaron, la sangre te va a chorrear. Todo ese dolor en la pasión de Cristo, todo eso es obra del hombre, eso lo hace el hombre. Cristo en la cruz no hace nada. Abrió las manos, hagan lo que quieran. Hicimos todo el mal que pudimos. Y del otro lado, simplemente un acto de comprensión. Lo que salva es la comprensión. Él comprende nuestras limitaciones, Él nos comprende. Y justamente porque nos comprende, nos perdona. Y después cuando Él vuelve con sus discípulos, cuando Él los busca como a esa oveja que la lleva sobre los hombros, en la imagen que pusiste de fondo, cuando llega a ellos, no le hace ni un solo reproche. Ni siquiera les pregunta por qué me dejaron, por qué me abandonaron. Él llega como si no pasó nada, le dice, tengan paz, tienen algo para comer. Como si no hubiera pasado nada. Recién lo acaban de matar, recién acaban de sufrir un montón de humillaciones. Eso él ya no lo ve, va a ellos, él los va a buscar, se acerca y le dice, tengan paz, la paz esté con ustedes. ¿Sí? Sin reproches, sin ningún tipo de, ¿cómo se dice en español? Sin ningún tipo de juicio, de nada. Y hace todo lo posible para que ellos se sientan bien. Y les va a decir, ¿tienen algo para comer? A él comer ya no le hace falta, es un ser resucitado, es un ser ya espiritual. Pero les pide para que ellos se sientan bien haciéndole un don. Y dice, tenemos pan. O sea, Cristo viene y eso es lo que salva. Justamente lo que salva al hombre es ese perdón y paz. Ese perdón y paz que nos ayudan a encontrarnos con nosotros mismos. Por eso yo me decís hoy en día, ¿qué es la salvación? ¿De qué salva Jesucristo? Dios, Cristo salva al hombre del propio hombre. Ese hombre que está dividido, ese hombre egoísta, ese hombre que comienza a odiar, ese hombre que deja de amar, Él nos llama para que volvamos a ser lo que éramos. Entonces, un ser espiritual. Y el ser espiritual es un ser uno, es un ser generoso y es un ser que ama. Entonces es un ser que se da y da. Por eso justamente el tema de, si uno va, y si intentamos reflexionar sobre las profundidades de la salvación, lógicamente que es eso, o sea, todo lo demás que nos da Jesucristo, el camino que nos pone, los caminos para recibir la bendición de Dios, los sacramentos. Eso es todo un camino para volver a la unidad. A la unidad, en primer lugar, con uno mismo. Pero cuando el hombre comienza a unificarse, yo me animo a decir que naturalmente él comienza a unirse ya a Dios. Y por eso el hombre que más se divide, él mismo se aleja más, porque Dios es uno, Dios es unidad, Dios es armonía, Dios es don, Dios es... Y el hombre que se aleja de esas características, se aleja del mismo Dios. Y por eso Cristo nos enseña a volver. Y justamente vemos ese Cristo que ayuda al hombre a volver a ser hombre, y por eso lo ayuda donde él está, donde él trabaja,
va a buscar a los pescadores, donde él vive, va a curar a una suegra enferma que está en la casa, a donde él festeja, a las bodas, donde él sufre, al funeral. Entonces, ese Cristo que atrae al hombre de nuestra vida de siempre y que nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a la unidad. Por eso justamente, como decíamos la última vez cuando hablábamos del cristianismo, y en esa palabra de Cristo, sean uno, o sea, un bautismo, una fe, una oración. Esa es la salvación. Entonces, el hombre que se unifica, y por eso Cristo unifica todos los órdenes, unifica el orden humano, el orden personal, el orden humano y el orden divino. Y esa es como una escalera de unidad. Y por eso justamente Él nos llama a estar en paz con la conciencia propia. Arrepiéntanse, pidan perdón. Si tenés problemas con alguien, antes de ponerte a rezar, deja tu oración, deja tu don y anda, reconciliate, habla, hace orden, tengan paz en el interior. Por eso Él todo el tiempo, no porque a Él le interese conocer nuestros pecados, Él los conoce, Él los sabe, pero a nosotros nos hace falta reconocerlos para que podamos recibir perdón, y ese perdón lo recibimos, y cuando ese perdón lo recibimos nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso nuestra conciencia comienza poco a poco a encontrar paz. Justamente esa es esa unidad interna, porque justamente queramos o no queramos, siempre está esa vocecita que te dice esto está mal, esto está mal, esto está mal, y esa voz nos hace daño, y con el tiempo ya no nos amamos ni a nosotros mismos, porque hay algo que te dice siempre, está mal, sos malo, no haces las cosas bien, no rezas bien, no trabajas bien, esto no lo haces bien, esto está mal, y eso con el tiempo nos va matando de a poco. Y sí, estamos vivos, pero estamos muertos. Nos falta esa unidad espiritual, esa unidad interna, esa unidad de la que hablan, se habla tanto de la que hablamos tanto en la espiritualidad cristiana, ese ir a la vida interior, esa vida interna, que el hombre no la quiere, porque cuando entra al interior del mismo, muchas veces encuentra tanta basura, tanto desorden, que se siente mal adentro de él mismo. Y por eso es mejor estar afuera. La televisión, el teléfono, las noticias, el coronavirus, lo que sea. Pero no queremos mirar hacia adentro, porque no nos gusta mirar hacia adentro. Y entonces uno está todo el tiempo afuera, o sea, uno está dividido. Puedo decir, si yo, sobre todo cuando veo al hombre, cuando me veo a mí mismo, vos te das cuenta de que es esa división interna, ese egoísmo que uno tiene, esa incapacidad de amar que uno siente, porque muchas veces te llega un parroquiano y decís, uno siente, nosotros sentimos todos esos movimientos internos, y son muchos movimientos que no nos gustan, porque es una cosa muy dolorosa cuando estás con tu familia y te das cuenta que tu familia te ha podrido, te han asqueado, que tu mujer no la soportás, que no la querés ver, tus hijos bueno, no sé, te sentís mal con ellos. Pero ¿dónde comienza todo eso? En principio no son cosas que uno vaya a matar a alguien, es un disgusto interior con uno mismo, con la propia vida, con todo. ¿Dónde nace todo eso? A mí me parece que uno de los principios de todo ese vacío que tenemos interior es que estamos rotos, porque estamos divididos, estamos egoístas, perdimos la capacidad de dar, y por sobre todas las cosas dejamos de amar. O sea, es un hombre que hoy en día es un hombre que decimos es malo, no porque haga mal, sino porque está todo el tiempo dividiendo. Te juntás a hablar de uno, a hablar mal de otro, criticas a aquel, criticas al otro, criticas a aquel político, criticas a aquel cura, criticas a aquel vecino. Todo el tiempo dividís. Después ya solamente piensas en vos, te haces egoísta, y después ya ni siquiera amás, ya ni siquiera sentís amor, ni por vos mismo, ni por tus hijos, ni por tu mujer, ni por tu familia, ni por tu iglesia, no amás nada. Y decimos, ¿de dónde viene todo eso? Eso viene de ese mal que viene, que es que está muy adentro nuestro,
que es esa naturaleza humana enferma. Y justamente Cristo viene a sanarla ¿con qué? Con la unidad. Todo el tiempo nos llama a esa unidad interna, a esa unidad, ese tener paz con uno mismo, tener paz con los hermanos, tener paz con todo. Esa paz que después se va a volver don, generosidad, y en ese hombre que es uno y que es generoso, es un hombre que puede amar, porque donde no hay ni unidad ni generosidad, el amor no puede vivir. El amor exige la generosidad. El amor del hombre a la mujer, y de la mujer al hombre, y de los padres al hijo, y de los hijos a los padres, necesita de unidad y de generosidad. Y donde no hay ni unidad ni generosidad, es una familia que con el tiempo deja de amar. Amarse unos a los otros. Y después acaban el divorcio, acaban divididos, padres con hijos peleados, que no hablan más. Y en todo vas a encontrar algún momento de egoísmo en algún lado, o del padre, o del hijo, de la madre, del abuelo, del tío, del vecino. Entonces yo decís, ¿de qué nos salva Cristo? De ese estado espiritual enfermo del hombre, porque el ser espiritual, por ser espiritual, no puede ser dividido. El espíritu no puede estar dividido. Y por eso un hombre dividido es un hombre enfermo. El ser espiritual, por su misma espiritualidad, es un don, es generoso, es bueno. Y un hombre egoísta ya no es espiritual. Y el ser espiritual, por su misma espiritualidad, nosotros nos conocemos a nosotros mismos como espirituales. Nosotros no somos materia. Nosotros no somos como los otros animales. Somos libres. Y esa misma espiritualidad que exige el amor. Y uno, al sentirse incapaz de amar o que no nos aman, ya nos sentimos de vuelta, un montón de depre por ese lado. Pues sí, ¿de qué salva Jesucristo? Jesucristo salva al hombre de esa división interna, de ese egoísmo propio y de esa incapacidad de amar, que son producto de esa naturaleza espiritual enferma. Y Él se presenta como el hombre sano. Véanme, míranme, síganme. Bien, Raúl, la verdad que lo que vos decís es muy profundo, vale la pena, me parece a mí, detenerse en cada palabra. Te agradezco muchísimo. Hace mucho no escuchaba con tanta claridad hablar de estas cosas y te agradezco. Y te quiero hacer algunas preguntas, si puede ser. Bueno, o mejor dicho, aclaraciones, ¿no? Es decir, la especie humana, hablemos de especie humana del hombre, ¿no? No de Raúl o de Eugenio, sino del hombre en general. Entonces, es la única especie, hablando en términos biológicos, ¿no? O naturaleza, enferma. Las otras actúan de acuerdo a su propio ser, ¿no? El perro ladra, el gato, el gato maulla, ¿no? Las aves vuelan, y cada naturaleza obra de acuerdo a su propio ser, ¿no? Los manzanos dan manzanas, y todo parecía armonía, como supongo que vos tendrás lugares muy lindos para contemplar allá en Rusia, mucha naturaleza, ¿no? Mucha armonía. En cambio, el hombre, por alguna razón, está enfermo. Es un hecho de la experiencia, no es un dogma religioso que uno aprende en la Biblia, sino que es algo Absolutamente. de la experiencia cotidiana que es, digamos, perceptible, percibida por creyentes y no creyentes. Lo que pasa es que el creyente de repente tiene alguna explicación. El no creyente, la vez pasada escuchaba a un no creyente hablando de esto, decía que en el hombre no está suficientemente desarrollado el lóbulo prefrontal, que es una parte del cerebro que parece que es muy importante, ¿no? Porque hoy está muy de moda la neurociencia, ¿no? Explicar todo por las partes del cerebro, qué sé yo. Bueno, es muy interesante igual. Y entonces, en cambio, en el cristianismo supongo que esta enfermedad, este mal que nos aqueja, es un hecho de experiencia que después viene a ser explicado por la fe. ¿Entiendo bien eso? Lo entendí perfectamente bien. Ah, Como vos decías, con todas las otras especies de la naturaleza, sabemos qué es lo que van a hacer en cada momento. Cada planta, qué fruto va a dar y cuándo lo va a dar.
cada animal, cuándo se va a reproducir, cuántas veces al año va a dar sus hijos, y eso lo va a hacer o lo va a hacer. Pero aparece un hombre a la vida, nace un niño, y uno no sabe qué va a ser. Va a ser bueno, va a ser malo, va a ser inteligente, va a ser un genio, o va a ser un burro, va a ser un doctor. Apareció el hombre a la luz y nadie sabe qué va a ser el hombre. Y con todo el resto de la naturaleza, esa pregunta no existe. Tenés una planta y uno sabe qué es lo que va a dar y qué es lo que no va a dar. Cuál es la venenosa, cuál es la buena, cuál es la que sana, cuál es el tecito de yuyo que te va a curar la panza, cuál es el que te va a calmar. Pero con el hombre no sabés. Ni siquiera lo sabemos nosotros mismos cada día. Cuando nos despertamos no sabemos, hoy voy a hacer las cosas bien o las voy a hacer mal. Queremos hacerlas bien. ¿Cómo nos salen? Por eso esa experiencia es una experiencia de cada ser humano por el hecho de ser humano. Y la explicación que da el cristianismo es esta herida que se llama pecado original, entiendo, o pecado en ¿Lo general, entendés? el mal, digamos, el mal moral, ¿no? Entiendo yo que esta palabra, ¿no? Pecado, supongo, ¿no? Que es la palabra Justamente, que viene a... justamente. Lo entendiste Lo que perfectamente pasa es que el bien. pecado, entiendo, es un acto voluntario. En cambio, nosotros hacemos males generalmente involuntariamente. Me refiero que hoy casi choco el auto porque me distraje un segundo, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas que hacemos mal, más bien por indolencia, o por distracción, por cansancio, ¿no? La gente cuando discute en su casa, no es porque sea mala en general, sino porque están podridos. Entonces explota emocionalmente las personas. Me refiero, hay un montón de males que cometemos y que no sé si son culpa, sino que es parte de esta enfermedad nuestra que es el pecado, ¿no? Que es la debilidad también, no sé. Me parece que somos más dignos de compasión que otra cosa. No sé. Justamente, Eugenio, eso vos lo remarcás muy bien. Una cosa, ese mal del que uno también tiene experiencia, es un mal es un mal que comienza en la razón. Yo decido hacer esto, yo lo hago y sé que lo estoy haciendo mal y lo hago. Es ese mal moral que antes que ser, es un mal que comienza, es un mal que está planificado. Es ese, es ese mal que tiene su principio en la razón. Esto es un mal intelectual, digamos así. Sé que esto está mal, quiero hacerlo y lo hago. Está el otro mal, ese del que vos hablas, que es un mal que más bien es una respuesta más bien de la sensibilidad. Alguien ha dicho esto no me gusta, incluso sin pensar respondiste fuerte, respondiste mal, pero eso fue una reacción que ni siquiera apareció, que si hubiera nacido acá, y pecado no existe. Esa es reacción. Porque vienen, si te quemas, sacas la mano. No pensás si la tengo que sacar, si no la tengo que... Esas son reacciones. La reacción no es un fruto del acto intelectual, de la parte razonal del hombre. Sí. Y justamente por eso no es un acto de mi libertad y por eso no es un pecado. Entonces no es algo, qué sé yo, estoy cansado, vengo del trabajo, estoy muerto, qué sé yo, y te viene a buscar esto, qué sé yo. Entonces, y te salió, le respondiste mal. Claro. Pero no es que vos viniste todo el tiempo pensando, cuando llegue a mi casa, la agarro a mi mujer, le pego tal paliza, quiero esto, quiero que ella sufra. Eso es un mal moral. Esa persona que viene planeando el mal, llega y hace el mal. Otra cosa es una respuesta ante una, ¿cómo se dice en español? Nuestros sentidos reaccionan ante sus propios objetos. Ves el objeto y no podés no reaccionar. Lo que es simplemente reacción
como rebote de lo que pasa, claro, ahí no existe el mal. Y por eso ese no es ese mal. Yo, cuando hablo de ese mal, me refiero más bien de ese mal moral, que yo por experiencia propia, ¿cómo decirte? Lo reconozco de la infancia, porque yo me doy cuenta de ese primer acto malo que hice sabiendo. En casa, en una habitación, había uno de esos aparatos para escuchar música, discos, esos que se rompen, con lámparas, qué sé yo, lo recibe de la abuela, qué sé yo, qué sé cuánto. Y por la curiosidad infantil, fui y saqué una de las lámparas, esa de vidrio, de ese aparato. Yo sabía que eso estaba mal. Y como no sabía, y como yo no quería que nadie sepa, fui y la enterré a esa lámpara. Fui al patio, hice un pozo, la enterré, que nadie sepa. Pero yo habré tenido, ¿cuánto? Qué sé yo, 8 años. Yo no era una persona adulta, ¿viste? Pero yo ya sabía que eso estaba mal y tenía que cerrar, tenía que tapar esa culpa, que hasta el día de hoy sé dónde está enterrada esa lámpara. O sea que a los 8 años, eso yo lo viví como una cosa mala. Y sé que eso está mal, pero cuando haces algo, te estás jugando, pegaste un pelotazo, le has roto a la dama 3, 4 platos, ni siquiera decís, hice mal. No querías romper el plato. No, estás jugando o rompiste un plato, ¿viste? Lógicamente claro. que... Y esa es la diferencia. Yo me refiero a ese mal que muchas veces uno no lo puede controlar. O sea, uno Sí, sí, sabe, esto está mal, esto no lo tengo que hacer, y lo hago. Es un mal de acá, es un mal intelectual. Comienza claro. en la intelectualidad, y por eso es moral. No es un mal de la sensibilidad. Hace Bien. frío, me abrigo, hace calor, me desvisto, tengo hambre, como, me Sí, sí, duele, sí. me tomo un teñol. Sí, sí. Ahora hay casos paradigmáticos. Por ejemplo, el hombre siente placer haciendo el mal, algo que no existe en la naturaleza en general. Cuando un tigre o un león se ataca, mata y se come un ciervo, no siente placer al hacerlo sufrir, sino que está obrando simplemente de acuerdo a su naturaleza y comiéndose su comida. En cambio, en el hombre parece que hay en algunos casos, ¿no? Y no son tan poco frecuentes, el placer de ver sufrir a otro hombre. Y algunas veces yo he leído, por ejemplo, cómo torturaban este, este, a los curas, ¿no? En la Unión Soviética o en China, o no solamente, y era realmente algo muy morboso, muy psicópata, es decir, realmente hay expresiones del mal en el hombre tremendas, ¿no? Que te hace pensar realmente en algo, yo diría casi diabólico, satánico, ¿no? Que no pertenecen de ningún modo al mundo de la naturaleza, de ningún modo. Pertenece a un mundo muy oscuro, ¿no? Y eso es completamente cierto. Justamente, o sea, uno con la experiencia propia, que uno lo conoce mirándose a sí mismo, incluso cuando uno hace lo que no debe hacer, cualquier tipo de pecado, uno siente satisfacción, a uno le gusta, por eso lo hago. Y justamente esa satisfacción y de la cual después nos sentimos vergüenza, nos sentimos mal. Si estoy haciendo una cosa mala, pero me gusta. O sea, yo experimento incluso un placer sensual, un placer de la sensibilidad. El hombre lo experimenta haciendo una cosa mala. Sabe que eso no lo debe hacer, pero lo hace y le gusta. O sea, en algún punto, la razón ahí ve algo bueno para él. O sea, tomo porque me gusta. Y entonces al tomar, sé que estoy haciendo mal, pero tomo y en ese tomar experimento placer, aunque después vaya a sentirme mal. Un hombre que engaña a su mujer y al engañarla a su mujer con otra mujer siente placer. No porque él se vaya a complacer en el mal, él ahí ve algo bueno. Si no viera, aunque sea una cosa buena en ese acto malo, el hombre no lo haría. Estamos Claro, enfermos, pero no estamos podridos hasta el fondo. Por eso Cristo nos sana. Y justamente
nos salva de que va a intentar poner en orden las cosas, nos ayuda a poner orden en las cosas. Y lógicamente que es así, como decía, están esos casos que ya son cumbres, ese hombre que experimenta placer con el mal del otro. Lógicamente, bueno, si pusiste un ejemplo de la tortura, pero ¿cuántas veces uno no experimenta placer hablando mal de los otros, destruyéndoles la vida, destruyendo de la familia? La fama, Deseamos claro, que al sí, otro sí, le sí. vaya mal, al otro le va mal y me Mm. siento bien. Pero eso no es que, justamente ese sentirme bien en el mal, eso nos habla de esa división nuestra. O sea, si yo fuera sano, si yo estuviera sano interiormente, yo no puedo sentirme bien hablando mal de otro, llevándole chisme a un tercero, para que ese otro pierda el trabajo, para que la mujer lo deje, para que el jefe me suba a mí de posición. Sí, sí, sí. Entonces uno siente placer. Y justamente por eso uno puede chusmear, justamente como uno dice, como se dice en Salta, sacar el cuero, despellejar, hablando de los otros. Pero esas son cosas que uno las hace con placer. Y lógicamente lo hace con más placer cuando el otro está más arriba. Por eso uno puede criticar a la jerarquía con gusto. A uno le gusta, uno sabe que está mal, uno sabe que no tiene que juzgar, uno sabe, pero uno lo hace, uno ve ahí algo bueno. Aunque sea bueno, muchas veces ese bien que uno ve es el saber, yo no soy tan malo, aquel es peor. Ya en Claro, eso encontramos algo bueno y por eso queremos hablar del mal del otro. Simplemente claro, como un consuelo interior de que yo no soy el peor, hay alguien que es peor que yo. Y claro. justamente es eso lo que vos remarcás y que me parece que es muy apropiado en este tema. Ese hombre que siente placer en el mal, y eso nos vuelve, eso a nosotros nos puede volver locos. Es una Por ejemplo, si enfermedad, yo estoy claro. sabiendo que esto está mal y me complazco y busco este placer, pues yo estoy mal. O sea, Claro, no puede ser. Eso no es, incluso voy a decir, no es natural. claro. Eso no lo vemos en ninguna especie ni en nada, no existe. Claro, no existe. Pero, Yo me recordaba, discúlpame, Raúl, vos que estás en Rusia, la famosa novela de Dostoyevsky, ¿no? Crimen y Castigo, que habla uh-huh, precisamente de la salvación. El tema de esa novela es la salvación. Y el protagonista, Raskolnikov, eh, agrega mal al mal, porque no solamente que asesina a una vieja para robarle el dinero, sino que se justifica. Y esto es muy interesante, porque lo opuesto a la salvación es la autojustificación, entiendo, ¿no? así Entonces es. Raskolnikov dice que, qué sé yo, que es una vieja de porquería, usurera, que va a usar el dinero para estudiar y ser un gran hombre, y que bueno, que aparte va a librar a todos los deudores de la vieja de sus deudas, etcétera. Es decir, la autojustificación. Es como que le echamos leña al fuego, ¿no? En lugar de apagarlo con el perdón de Dios, le echamos leña. Y entonces, bueno, todo el drama de este joven que se enloquece, habla de la necesidad de la salvación. Pero es muy interesante, me parece a mí, como enfermedad también moral, esto de autojustificarse, que es Claro, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos estamos claro, justificando. claro. Por eso Tengo razón, justamente claro, tenés razón, tenés toda la razón, porque eso lo pusiste muy, muy gráfico. claro. Justamente por eso me parece muy un genio que la primera palabra que va a decir Cristo en el orden público va a ser arrepíntanse. Mira, Entonces hay que aprender a claro, decir me equivoqué, esto está mal. Ese es el primer paso. Y claro, justamente esa autojustificación es lo que nos hace más malos. ¿Por qué? Porque no nos da posibilidad de ser mejores, y si ya pude matar a esta vieja para estudiar, puedo matar a otra vieja para ayudar a aquella familia pobre, puedo matar a aquella otra vieja para, no sé, hacer un hospital para niños. O sea, me hace un Robin Hood en el cual yo soy el que decido a quién hay que matar, porque va a usar malos bienes, y a quién hay que dárselo. mira, O sea, ese autojustificarme me cierra me cierra al bien.
Porque puedo claro, seguir haciendo mal, porque sí, yo ahora soy un sacerdote malo, porque el obispo es así, porque el este es así, porque los parroquianos son así. Por eso que yo no puedo ser un cura bueno, porque todos son malos, el papa es malo, los obispos es malo, los otros curas son unos desgraciados. Y entonces, en esa autojustificación, yo no voy a hacer nada para que mi hoy sea mejor. Porque claro, justamente como Jesucristo nos llama precisamente a ese presente, es arrepentirse hoy. Él no nos pide cambiar el pasado. El pasado es el pasado, ya está hecho, eso es historia. Lo que claro, hiciste, hiciste, sea bueno, sea malo, sea simplemente arrepentite y comenzá a hacer las cosas mejor. O sea, en definitiva, lo que nos lleva a Cristo es a vivir bien el minuto. O sea, en este momento lo que estás haciendo, hacelo bien. Estás en tu trabajo, trabaja bien, estás con tu familia, está bien con tu familia, habla con tu mujer, juega con tus hijos, anda claro, a ver a un vecino enfermo, visita a tus tíos, hace bien. El claro, Cristo no nos dice, ah, vos hiciste mal, cerrá el pasado. ¿Con qué? Esto lo hice mal, perdónenme. Entonces, pedir perdón. Por eso voy a decir, arrepéntanse. Entonces, esa es la primera palabra de ese Dios al hombre. Porque ese hombre que todo el tiempo se va a justificar a sí mismo. Y por eso lo remarcaste, me parece a mí perfectamente bien. Y justamente ese hombre que se autojustifica es una persona que está cerrada a cualquier tipo de salvación. No la de Dios, sino claro, también la mano que te puede dar otro hombre. Como hijo te estás equivocando. Y si vos te justificás a vos mismo, nunca vas a escuchar a tu padre que te dice, no, chango, no hagas esto está mal, no tomes más, deja la droga, anda a trabajar, no seas vago. No, porque esto lo hago así porque en todos los trabajos pagan poco, aquel no paga, aquel es un desgraciado, por eso yo no trabajo y por eso me autojustifiqué y ya no voy a escuchar ni al papá, ni a la mamá, ni al amigo, ni a nadie. Pero si yo digo, sí, estoy haciendo las cosas mal, esta gente me quiere ayudar, o sea, ellos me quieren salvar. Yo me claro, estoy matando a mí mismo. Pero claro, si yo me autojustifico, nadie me va a ayudar, porque nadie puede. Porque yo sé que esto así está bien, esto es producto de todo lo que pase, por eso es así, eso no se cambia. claro. Por eso lo Si remarcaste uno, perfectamente bien y justamente en unidad sí, con todo lo que estamos hablando. sí, si uno lo ve en los cristianos que realmente lo son, ¿no? Porque no nominales o bautizados, sino los que han vivido esa conversión, ese arrepentimiento, los ve que en lugar de justificarse a sí mismo, y echándole la culpa a los demás, es como que están siempre intentando, no siempre lo logran, ¿no? Pero los veo en la parroquia muchas veces, en tantos lados, siempre intentando hacer lo mejor que pueden, ¿no? Hacer el bien, sin mirar a quién, como decía Don Bosco, ¿no? Y no justificando su mala conducta a causa de la abundancia del mal, ¿no? Que los rodea. Raúl, eh, si te parece, ahora tengo que cerrar este diálogo, pero si te parece, volvemos cuando vos puedas y continuamos con el tema de la salvación. Me parece que tiene todavía muchísimo, muchísimo contenido por, por mostrar. Así que bueno, te agradezco mucho. Sí, sí, ¿Eh? hoy Estás muy solamente ocupado. pusimos algo así como las bases Bueno, para comenzar el diálogo. bueno, Esa bueno. salvación que es personal, familiar, laboral, Sí, social, sí, pero creo que este, vale la pena bien mal. Por eso me parece muy bien que lo podemos continuar cuando continuar te cuando parezca. vos buenamente puedas. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Muchísimas ¿eh? gracias, Saludos a Eugenio. todos y acordate de desenterrar la lámpara del jardín. ¿Dónde estará esa lámpara? ¿No? Ahora le voy a llamar a tu abuela, ¿no? Pobre de estar en el cielo, ¿no? Ahora ya la puedo sacar, ¿viste? El papá y la mamá ya no están, ¿viste? Ya Te no me mando, van a retar, ¿viste? te mando un Me van a abrazo. decir, ti, sos un desgraciado, 50 años sufriste por esa lámpara, ¿viste? Chao, un abrazo, chao, chao. Ok, Eugenio, un fuerte abrazo.